puerta de salida de la carpa de la alfombra roja para cruzar la calle donde ya se... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy José y estoy a punto de comenzar una nueva revisión de Coleccionables en Acción, presentado por Yamin4coleccionables.com. Y el día de hoy toca el turno a la figura número 224 de la colección Vintage de Star Wars en escala de 3/4 de Hasbro. Y es la figura de Bib Fortuna, tal y como lo vimos en el episodio 6 de Star Wars Return of the Jedi. Esta figura forma parte del Wave 32 de la colección Vintage. El diseño del empaque de la figura de Bib Fortuna es prácticamente el mismo que ha utilizado Hasbro a lo largo de toda esta segunda etapa de la colección Vintage de Star Wars. Por lo que encontramos en la esquina superior izquierda un círculo con el número 4 seguido por el signo más, que es la edad mínima recomendada de esta figura. En la parte del medio encontramos el clásico logotipo vintage de Star Wars Return of the Jedi, que fue el mismo que utilizó Kenner en todas las figuras que sacó en el año de 1983 y de 1984 como parte de las figuras de la colección de Star Wars Return of the Jedi. Un poquito más abajo, en la parte del medio, encontramos el nombre de la figura, Bib Fortuna, y en la parte derecha encontramos una fotografía del personaje de Bib Fortuna, tal y como lo vemos en el episodio 6 de Star Wars, y en el lado izquierdo la burbuja en donde podemos ver en el interior perfectamente al personaje de Bib Fortuna. En la esquina inferior derecha, el clásico logotipo de Kenner. Y como dato curioso, esta es una de las pocas figuras que no incluye un accesorio pequeño, como podría ser algún arma, algún cuchillo o algún vaso que luego suele incluir Hasbro en estas figuras del Palacio de Jabba, y por tal motivo en la esquina superior derecha no encontramos el clásico rectángulo que viene en prácticamente todas las figuras de la colección Vintage, en donde advierte que contiene partes pequeñas que pueden causar asfixia a niños menores de 4 años. En la parte de atrás encontramos el número con el que se identifica a esta figura de Bib Fortuna dentro de la colección, que es el número 224. Nuevamente el clásico logotipo de Star Wars, y en el interior de este pequeño rectángulo plateado algunas de las figuras que están disponibles al momento de la colección Vintage, que son las figuras que forman parte de este mismo Wave 32 de Bib Fortuna, que son Lobot, Quill, The Mythrol, IG-11, el Rebel Soldier Echo Base, Bo-Katan y Lando Calrissian en su traje de Bespin. En este caso las figuras de Lando y de IG-11 son de un Wave anterior, y las demás figuras sí forman parte del Wave 32. En la parte del medio encontramos el logotipo de la colección de Star Wars The Vintage Collection, y en la parte inferior del cartón encontramos puras leyendas de importación y de advertencias por parte de Hasbro en muchos idiomas, así como el código de barras y los logotipos de Disney y de Hasbro. A continuación voy a hacer un pequeño comparativo en el diseño de la figura Vintage original de 1983 con la figura nueva de la colección Vintage de Star Wars. Como podemos ver, el diseño del cartón es prácticamente el mismo. El logotipo de Star Wars Return of the Jedi, en la parte de abajo el nombre del personaje, Bib Fortuna, y la fotografía, aunque es un poquito más alejada a la de la colección Vintage, podemos ver que es exactamente la misma que utilizó Kenner en los años 80. La figura sí cambia considerablemente, aunque la figura Vintage de Bib Fortuna estaba muy bien hecha por parte de Kenner, incluso ya incluía su gabardina con ropa de tela, y a diferencia de la figura actual, la figura Vintage sí incluía un báculo que no apareció en la película original del episodio 6 de Star Wars, pero que sí lo pudimos ver en el último capítulo de la segunda temporada de la serie de Star Wars de Mandalorian. En la parte de atrás, la figura Vintage, en este caso, es el cartón en el que nos invitaba a coleccionar las 77 figuras que habían salido hasta ese momento como parte de la colección de Kenner de figuras de Star Wars. Sin duda un fuerte golpe a la nostalgia el poder volvernos a encontrar en las tiendas este cartón de Bib Fortuna, tal y como nos pasó a muchos de nosotros en los años 80.
Ahora voy a hacer el unboxing de la figura. Y como sucede con todas las figuras de esta colección vintage, una vez que las abrimos ya no se pueden volver a cerrar sin que se note que fueron abiertas. Lo único que tenemos que hacer es despegar la burbuja del cartón. Y como siempre te he comentado, aquí depende si quieras guardar el diseño de arte de la caja para que la abras con cuidado, y si lo vas a tirar a la basura pues lo puedes abrir como quieras sin importar que tanto maltrates el empaque. También en lo personal me gusta conservar las cajas, por lo que trato siempre de abrirlas con cuidado. Aquí tengo la burbuja interna con la figura del personaje de Big Fortuna. Y finalmente la figura de Big Fortuna afuera de su empaque original. Esta figura no incluye ningún accesorio, solamente su túnica de tela. Aquí tengo ya afuera de su empaque original a la figura de Big Fortuna, figura número 224 de la colección Vintage de Star Wars. Y esta figura, como prácticamente todas las que forman parte de esta colección, viene muy bien articulada. En total tiene 29 puntos de articulación. El primero de ellos es en la cabeza, lo que le permite mover hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia arriba y hacia abajo. Aquí, por los tentáculos que tiene en la cabeza, podríamos tener algunas limitantes en la articulación, pero nos permite mover perfectamente la cabeza para simular los movimientos de Big Fortuna. También presenta doble articulación en los hombros, los puede mover hacia afuera, y en círculos por su doble articulación serían las articulaciones 2, 3, 4 y 5. Presenta también doble articulación en los codos, los puede flexionar, serían las articulaciones 6 y 7 por moverlo en círculos, y en el otro codo 8 y 9. También presenta doble articulación en la muñeca, serían las articulaciones 10 y 11, 12 y 13. También presenta articulación en la cintura, por lo que lo puede mover hacia la derecha y hacia la izquierda, y ligeramente hacia arriba y hacia abajo, serían las articulaciones 14 y 15. Presenta también doble articulación en las piernas, serían las articulaciones 16 y 17 en círculo, 18 y 19. También articulación en el muslo, que nos permite moverlo hacia los lados, serían las articulaciones 20 y 21. Doble articulación en las rodillas, 22, 23, 24, 25. Y finalmente doble articulación en los tobillos, serían las articulaciones 26, 27, 28 y 29. Por lo que, a pesar de que tenga ropa de tela en la parte de abajo y no se alcancen a apreciar todas las articulaciones, la figura viene muy bien articulada, y prácticamente la ropa de tela no impide ninguna de estas articulaciones, por lo que podemos poner a nuestra figura de Big Fortuna prácticamente en cualquier posición. En cuanto al acabado de pintura, la figura viene muy bien detallada y, a mi modo de ver, muy bien pintada. Como podemos ver, en la cabeza utiliza varios tonos. Es el clásico tono color crema del color de su cabeza y de sus tentáculos, pero con ligeros toques de color azul que le dan un mayor realismo, y realmente la figura se parece al personaje de Big Fortuna, tal y como lo vimos en el episodio 6 de Star Wars. También está muy bien igualado el color azul del traje de plástico con el color o con la tela del color azul. Realmente no se distingue una diferencia entre el color del plástico y el color de la tela. Aquí sí es un gran acierto por parte de Hasbro. La pechera también viene muy bien pintada en color gris. Y esta pechera en la figura vintage, por ejemplo, era un accesorio independiente que se podía quitar. Aquí viene integrado. Incluso ya viene también con un plástico suave en la parte de abajo de la cintura para no impedir tantas las articulaciones de la figura. Quizá esto podría impedir que pudiéramos llegar a sentar
a la figura de Big Fortuna, pero pues en realidad esta figura realmente no tiene mucho movimiento en la película, casi siempre aparece de pie junto a Jabba. En la parte de atrás, la tela de túnica, la túnica de tela en color café, también con varios pliegues, muy bien hecha por parte de Hasbro, y le queda a la perfección a la figura. Muchas veces el problema que encontramos con todas las figuras que tienen ropa de tela es que les queda grande, y en este caso Big Fortuna sí fue afortunadamente con un buen sastre, porque le queda precisamente a la medida su ropa de tela y se ve muy bien el personaje de Big Fortuna. También la parte de las manos, muy bien detalladas, muy bien acabada la pintura para distinguir perfectamente en dónde terminan los guantes con los dedos. Al igual las uñas se distinguen perfectamente y está muy bien acabada la parte de las manos de esta figura. Igual las clásicas pulseras del personaje de Big Fortuna. Y en la parte interna, en la pierna derecha, encontramos los números que de repente le pone Hasbro a sus figuras. Y en la parte de abajo de los pies encontramos el lugar de origen, que es China, así como las leyendas de derechos de Lucasfilm y de Hasbro. Y finalmente te quiero contar un poquito de la historia de la figura del personaje de Big Fortuna a lo largo de los años. El personaje de Big Fortuna como tal lo conocimos con el estreno del episodio 6 en el año de 1983, por lo que estamos a punto de cumplir 39 años de que conocemos al personaje de Big Fortuna. Y fue precisamente en el año de 1983 cuando Kenner puso a la venta la primera figura en la escala de 3/4 del personaje de Big Fortuna. Como te comenté hace rato en el pequeño comparativo que hice de los empaques, esta figura traía su túnica de tela, por lo que la hacía una figura elegante y que se distinguía del resto de las figuras de la colección de Kenner. Lily, la empresa que hizo las figuras de Star Wars aquí en México, también sacó su versión de Big Fortuna en esos años, y esta es una de las figuras más raras y difíciles de conseguir por la variación en el color de la túnica de Big Fortuna. Después de 1983 tuvimos que esperar algunos años, 14 años exactamente, hasta el año de 1997, cuando Hasbro, aún utilizando el logotipo de Kenner, sacó a la venta dentro de la colección de Power of the Force la figura de Big Fortuna. En los años 90 la mayoría de las figuras eran muy ponchadas, se les conoce como si estuvieran con doping o como jimanescas por lo ancho y lo fortachonas que las hacían, y por eso esta figura de Big Fortuna se ve un poquito gorda, un poquito ancha. Y esta figura ya no tenía la túnica de tela, ya venía moldeada de plástico, de un plástico bastante rígido, por lo que limitaba mucho las articulaciones y prácticamente solo teníamos disponibles las articulaciones de los brazos. Tuvieron que pasar 9 años hasta que llegamos al año 2006 dentro de la colección Saga, en donde Hasbro puso nuevamente a la venta la figura de Big Fortuna, utilizando la misma técnica que con la figura de Power of the Force, utilizando la túnica en plástico, por lo que solamente nos quedan prácticamente libres los brazos con las articulaciones, y podemos ver que son muy parecidos los diseños de estas dos figuras. Lo único que cambia es el tipo de cuerpo, en la de Saga ya respetando las características físicas del personaje de Big Fortuna, por lo que se ve muchísimo más delgado que la figura de 1997 de Power of the Force. Y tuvieron que pasar prácticamente 15 años hasta el 2021 cuando Hasbro nos presenta la siguiente versión del personaje de Big Fortuna, respetando también la fisonomía del personaje, una figura delgada, un poquito más alto que el resto de las figuras que había sacado Kenner y Hasbro en los años anteriores, y regresando a la túnica y a la ropa de tela, lo que le da una mayor presencia y una mejor apariencia en relación a lo que vimos en la película del episodio 6. ¿A ti cuál de todas estas figuras de Big Fortuna te gustan más? A mi modo de ver siempre ha sido una figura que ha ido a la vanguardia, que se destaca del resto
de las figuras de su época por lo bien acabado y lo bien detallado que la han ido haciendo tanto Kenner como Hasbro. Pero creo que sin duda la nueva figura de la colección Vintage que sacó Hasbro en el 2021 es la figura más fiel a lo que vemos en la película, y hasta ahorita se quedaría como la versión definitiva del personaje de Big Fortuna. Pues esto sería todo por hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí esta nueva figura del personaje de Big Fortuna como parte de la colección Vintage de Star Wars de 3/4 de Hasbro. Deja tus comentarios en la parte de aquí abajo del video qué tanto te gustó esta figura y si piensas adquirirla para que forme parte de tu colección. También te recuerdo que ya puedes comprar ahora directamente en línea en nuestra página de internet a través del sistema de envíos de Mercado Envíos. No dejes de visitar nuestra página en www.yalin4coleccionables.com. Síguenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y may the force be with you.